Dejao, hola, mi nombre es Cassandra, una chilena actualmente viviendo y trabajando en China. En este video les voy a hablar acerca de un estereotipo bastante común que tenemos acerca de los chinos y en general de muchos asiáticos, y es, ¿son los chinos fríos? Este video ha sido elegido por nuestros Patreons en una encuesta mensual que tenemos acerca de los temas que queremos tocar durante el mes. Así que si ustedes están interesados en participar y en dar ideas acerca del contenido que podemos crear en este canal, pueden ver más información en nuestro Patreon, que voy a dejar el link aquí para que vayan a verlo. Ok, comenzamos. Algo de lo que me he dado cuenta mucho durante todos estos años es que en nuestros países está mucho este estereotipo de que los chinos son muy fríos y que no expresan sus sentimientos, que son como robots, que no sienten, no sonríen, no son felices, etcétera. En serio, sí he escuchado mucho esto. Si vienes a China como turista, la verdad es que vas a ver el lado más amable y más simpático de los chinos, porque en general la mayoría de los chinos está muy interesado en conocer a un extranjero y en saber cómo llegaste a China y por qué vienes a su país y qué es lo que te gusta de China, o si te gusta la comida china, etcétera. Entonces los chinos van a estar muy abiertos y van a poder expresarse mucho mejor con un extranjero que con un chino, que con otra persona de su misma nacionalidad. Pero en el caso de que quedes a vivirte aquí por más tiempo y estar más involucrado en relaciones con otros chinos, vas a empezar a ver otras facetas. Quizás para nosotros los extranjeros, cuando venimos aquí a China, lo primero que nos llama la atención, sobre todo a nosotros los latinos o quizás a nuestros amigos de España, es el choque cultural que nosotros tenemos al momento de saludar a una persona china, o cuando vemos como ellos se saludan entre ellos, ya sean la primera vez que se conocen o incluso amigos y familiares. Y es que aquí en China no existe la costumbre de saludarse con un abrazo, o mucho menos saludarse con un beso en la mejilla o 2 besos en la mejilla, como creo que se hace en España. Aunque sean amigos o familiares, no se saludan de esa forma. Por ejemplo, para el Año Nuevo chino, una festividad muy importante que la verdad es un evento emblemático porque sucede una vez al año, y hay muchas familias que se reúnen esa vez al año y después durante el año no se vuelven a ver. Y cuando sucede esto, este reencuentro, me sorprende mucho, que yo lo he visto cuando vamos a ver a la familia de Haoyan, que veo como, a pesar de no haberse visto durante un año, la primera forma de saludar es simplemente con un hola, mucho tiempo que no te había visto, ¿cómo estás?, etcétera. Así preguntando cómo ha estado todo, qué cuentan, etcétera, pero desde un tono más lejano, nunca un abrazo ni tampoco un beso. Lo que sí, este acto como de abrazar y más contacto físico sí se ve mucho, la verdad, entre chicas, en mujeres chinas jóvenes. Tanto en la universidad como ahora en el ámbito laboral he podido ver como las amigas chinas, la verdad, son muy de abrazo, son muy cercanas y ellas no tienen problema de demostrar cariño de esa forma. Sin embargo, los hombres chinos, quizás generalizando a grandes rasgos, sí podríamos decir que son un poco más reservados y más distantes en contacto físico. Por ejemplo, muchas veces me ha tocado ver amigas chinas que se toman de la mano y que están caminando mucho tiempo tomadas de la mano. Esto, la primera vez que lo vi, para mí fue realmente muy sorprendente, porque quizás, no sé cómo será en sus países, pero al menos en Chile, en mi situación, lo que yo viví, lo que yo pude apreciar, es que si 2 chicas amigas, por muy amigas que sean, si se toman de la mano, muchas personas van a empezar quizás a pensar como en el doble sentido y ¿serán amigas o serán amigas y algo más? Pero la verdad es que aquí este contacto físico entre amigas chinas se ve muchísimo. Y yo creo que, bueno, es porque son mujeres y porque lo encuentran como tierno y lindo, y es fácil para ellas apreciarse y demostrar su cariño de esa forma. Si bien quizás no está ese contacto físico que conocemos entre amigos o familiares, eso no quiere decir que no haya aprecio y que no haya cariño.
Los chinos son más conservadores al momento de expresar sus sentimientos. Y sobre todo, por ejemplo, les cuesta muchísimo decir te quiero o te amo. Ellos prefieren demostrarlo con acciones, con actos más que con las palabras. Lo mismo pasa en Japón. Por ejemplo, muchas veces quizás en las teleseries japonesas o en los animes podemos ver como los personajes ahí abiertamente se dicen te quiero o te amo, pero la verdad es que en la sociedad japonesa, por lo que yo tengo entendido, no es así y generalmente las personas no dicen tan fácilmente este tipo de palabras tan profundas. Lo mismo también en las series chinas, por ejemplo, donde también el wo ai ni o cosas como más románticas se ven muchísimo, pero la verdad es que en la vida real los chinos quizás no lo demostrarían tan fácilmente de esa forma o con esas palabras. Pero entonces, si culturalmente no existe esto de expresarlo con palabras o por ejemplo esto de abrazarse y darse un beso, quiere decir que existen otras formas de mostrar cariño y otras formas de mostrar aprecio. Una de las más características y más importantes yo creo que es la cultura que ellos tienen de ofrecer. Y ofrecer tanto ayuda como también ofrecer bienes o ofrecer preocupación. Les voy a poner un ejemplo muy característico. Los chinos son muy de salir a comer juntos, ya sea en ámbito laboral o en la familia o con los amigos, etc. Entonces, al momento de comer, en esta instancia de todos reunidos en la mesa, podemos ver características muy importantes de la cultura china, como por ejemplo esto que les mencionaba acerca de ofrecer. Como en China generalmente las mesas son redondas y hay muchos tipos de platos diferentes, pasa mucho que los chinos entre amigos, familiares o negocios, etcétera, van a intentar demostrar como sea su aprecio a la otra persona, y en este caso lo demuestran ofreciendo cosas. Van a estar muy preocupados de que siempre tengas un plato a la mano, que puedas sacar tu comida, y también esto de servirte, servir mucho el té o servir mucho el agua caliente, etc. O incluso también servirte la comida en tu plato directamente, como come de esto y de esto también. Esta es una forma que ellos tienen de poder demostrar que están interesados en ti, en tu bienestar y querer entregarte todo lo que ellos pueden darte. Esto quizás para nosotros desde nuestra cultura quizás podría ser bastante diferente. Cuando uno como extranjero se sienta frente a una mesa de chinos muy tradicionales en este sentido, uno puede ver de inmediato esta gran diferencia. Quizás en nuestros países mantendríamos, como nosotros tenemos la cultura de la comida, es nuestro plato y nuestro sector, y no está tanto esto de compartir. Entonces al verlos a ellos compartir de todo y siempre estar ofreciéndose de todo, es algo muy interesante y que muestra la forma en que ellos demuestran su aprecio. Entonces esto mismo que vemos en la mesa china podemos verlo también en otras situaciones donde los chinos siempre van a estar intentando ayudar e intentando demostrar su interés por tu bienestar. También, por ejemplo, la cultura del regalo. Esto es muy importante. Generalmente cuando los chinos van a visitar a sus familiares o a las casas de sus amigos, etcétera, es muy común que lleven regalitos, pero no necesariamente regalos caros o objetos materiales, sino que lo más común es, por ejemplo, regalar frutas o regalar cosas para comer, ya sea como cosas para picar, galletas o snacks. O también lo que es muy común regalar son los yogur o la leche, que se le asocia como a algo saludable aquí en China. Y entonces, para demostrar el aprecio y el cariño a la persona, ellos llegan con este tipo de cosas y este tipo de regalos a ofrecer y a entregar a sus amistades. Para ellos, para los chinos, el ofrecer nunca es suficiente y siempre van a intentar más y más para demostrar su aprecio. También en el caso de las familias, de entre los padres hacia los hijos o los abuelos hacia los nietos, se ve también mucho esto de la preocupación. Y es algo muy interesante porque quizás en nuestros países pasa de una forma diferente. Aquí en China, aunque el hijo o el nieto haya cumplido ya la mayoría de edad,
o incluso que no esté viviendo en la casa de sus padres, sino que esté viviendo afuera. De todas formas, el núcleo de la familia es tan importante que los padres van a estar siempre preocupados de cómo está su hijo, qué está comiendo, cómo está el trabajo, si necesita algo en la casa, etc. Van a seguir muy involucrados. En nuestros países quizás sería un poco extraño porque tenemos, culturalmente hablando, nosotros pensamos que al momento de cumplir la mayoría de edad, o bueno, al momento de dejar la casa de tus padres y tienes tu propia casa, se supone que ya todos tus asuntos y todas tus problemáticas y toda tu vida cotidiana, vida diaria, es tu responsabilidad. Y generalmente, no en todas las familias, pero se da a entender como que los padres ya no deberían intrometerse en tus asuntos. Pero la verdad es que aquí en China es impensable, porque los padres, sobre todo la generación, por ejemplo, de mi novio, Haoyan, más o menos 20, 30 años, toda esta generación, la mayoría son hijos únicos, porque en esa época, cuando ellos nacieron, se aplicaba la ley del hijo único, que actualmente ya no rige, ojo, pero en esa época sí. Entonces, al ser hijo único, los padres demuestran aún más preocupación por sus hijos y siguen siempre estando muy involucrados con ellos, porque esa es la forma que ellos tienen, más que un abrazo, más que un te amo, te quiero. Esa es la forma de realmente demostrarles su aprecio y su preocupación. También, por ejemplo, algo que noté mucho en el Año Nuevo Chino, esta reunión tan importante familiar que sucede cada año. Una vez la madre de Haoyan me dijo que en esta fecha tan familiar lo importante es mantener la armonía. Entonces, por ejemplo, si tú como persona individualmente estás pasando algún problema o tienes algún problema con el trabajo, en la escuela, etc., esa semana, que es la que se celebra el Año Nuevo Chino, se supone que no deberías comentarlo y no deberías mostrar tu problema a los otros. Y esto a mí me dejó muy sorprendida, esta forma de verlo, porque la madre de Haoyan me dijo que como esta fiesta se supone que es para estar feliz, lo ideal sería no llegar con cargas negativas a la cena familiar o con el ambiente familiar, e intentar siempre aportar lo mejor que tienes de ti al otro, y así todos mantener como este estado de equilibrio y de felicidad. Entonces esto la verdad también se aplica en otras situaciones, esto de que tú tus problemas individuales y se los expongas a otra persona, ya sea amigo, familiar, etc., ellos personalmente lo ven como que estarían molestando a la otra persona. Pero ojo, si tienes una relación muy cercana, por supuesto que esa otra persona china va a querer escucharte tu problema, pero tú culturalmente sientes que vas a ser una molestia si se lo hablas. Entonces ahí pasa un poco este problema de que muchos chinos quizás no expresan sus sentimientos y no expresan lo que están pasando a sus más cercanos por el hecho de no querer molestarlos. Creo que algo muy similar también pasa en la cultura japonesa. Algo sí que ocurre aquí en China y que también pasa en otros países es esto de la, ¿cómo decirlo?, urbanización. Pasa mucho que en ciudades grandes como por ejemplo Beijing, Shanghai o Shenzhen, etc., la gente empieza a distanciarse más y los núcleos de amistad empiezan a dispersarse más. Por ejemplo, en las ciudades más pequeñas o en los pueblos todavía se ve muchísimo esta unidad familiar o esta unidad entre vecinos, que quizás actualmente con la urbanización ya está empezando a decaer un poco. Yo creo que lo mismo pasa, por ejemplo, en mi país, Chile, que en la capital, en Santiago, quizás vamos a ser un poco más fríos y un poco más distantes que lo que se ve en las regiones del resto del país, donde la gente es mucho más amable y mucho más cercana. También muchos de ustedes siempre me han dejado en los comentarios en el canal de YouTube y me dicen: oh, tu novio parece muy simpático, muy agradable y también muy extrovertido, y me dicen: oh, yo pensaba que los chinos no eran así. O también, por ejemplo, en el video que hicimos de chinos reaccionan al indio pícaro, una especie de artesanía chilena que creo que también hay en otros países. Pueden verlo aquí, lo voy a dejar aquí para que lo vean. Y ahí ellos se ríen mucho en ese video y comentan acerca de eso y muestran como una faceta más abierta.
y eso también les sorprendió a muchos. Y yo creo que ahí está el estereotipo de que muchas veces pensamos que los chinos, todos los chinos son de cierta forma, etcétera, porque bueno, es una cultura tan diferente y alejada a la nuestra, pero la verdad es que como en cualquier país del mundo, hay chinos más introvertidos, más tímidos, más cerrados, y hay otros chinos más extrovertidos, más abiertos y más divertidos, por así decirlo. Entonces hay de todo, la verdad, hay de todo, sobre todo ahora en las generaciones más jóvenes. Ok, ese ha sido el video de hoy. Si les gustó el video, por favor denle un me gusta, y si les gustó mucho, por favor suscríbanse a nuestro canal y prendan la campanita de notificaciones para siempre estar atentos a nuestros nuevos videos. Muchas gracias a todos nuestros Patreons. Si quieres y puedes ayudarnos con nuestro canal, puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon y acceder a más contenido de nosotros, ayuda personalizada, y también podrás recibir una postal escrita por nosotros desde China y otros lugares que visitemos. Bye bye.